Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a esta sesión del seminario Kratos, un seminario de estudios multidisciplinarios donde se abordan temas políticos de diferentes perspectivas, de diferentes enfoques, de diferentes disciplinas. Entonces, el día de hoy, con muchísimo gusto, la verdad, con un tema muy interesante, sobre todo desde el punto de vista ya sea de las élites, de los grupos, lo que está al interior, alrededor de los partidos políticos, sobre cómo se ha ejercido el poder en este país. Un grupo muy importante en la historia de la conformación del anterior régimen y todavía los actores que pudieran estar ahí alrededor, ¿no? El día de hoy tenemos como invitado al doctor Aldo Muñoz Armenta, con un interesante tema, como les decía, intitulado Surgimiento, auge y caída del Grupo Atlacomulco en el Estado de México. Eh, antes de comenzar a leer la breve reseña curricular que me hizo llegar, decirles que quienes nos acompañan de manera asidua y constante al seminario, pues ya saben, al final, si tienen alguna pregunta o una inquietud, levantan la mano de manera virtual, les damos el uso de la voz. Y quienes nos acompañan por redes sociales, voy a estar al tanto de comentarios eh, o preguntas que plantean en el muro en este caso, del canal de Facebook del Colegio de Jalisco. Y entonces, pues para no quitarle más tiempo al doctor Muñoz Armenta, me voy a permitir leer una breve reseña curricular. El doctor Aldo Muñoz es doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido consultor de la UNESCO como experto en sindicalismo magisterial en México y América Latina y consultor de la Organización Internacional de Trabajo en informalidad laboral y formalización del trabajo. Sus líneas de investigación son sindicalismo magisterial en México y América Latina, la política educativa y el reclutamiento de docentes, partidos políticos y procesos electorales, y entre sus publicaciones más recientes se encuentran del año 2022 en coautoría con Rosalinda Castro, Lealtad o Conveniencia, el caso de las coordinadoras brokers de una red clientelar en Tecamac, Estado de México, en la revista de apuntos electorales de una revista del Instituto Electoral del Estado de México, y también en el año 2022 publicó el capítulo El Magisterio Disidente y la Subcultura de la Protesta Social en una obra que coordinaron las doctoras Aide Hernández y Angélica Casarín, y del libro colectivo intitulado Las culturas políticas de las y los mexicanos, y avalado por el Instituto Nacional Electoral. Sin mayor preámbulo y para no quitarle el uso del tiempo a nuestro invitado de lujo y de honor, estimado doctor Aldo Muñoz, estimado Aldo, te escuchamos con muchísima atención y adelante. Muchas gracias, doctor Alberto Arellano Ríos, por la invitación. Gracias también a las personas que hacen posible esta conexión desde los controles y agradezco a quienes han tenido la oportunidad de sumarse a esta sesión del Seminario Kratos, que como ustedes saben es un espacio pues bastante prestigiado y que ha tenido panelistas pues de primer nivel siempre y espero no pues bajar el nivel. Muchas gracias, doctor Alberto Arellano. Me voy a permitir compartir la presentación que preparé para este seminario. Eh, y bueno, pongo como inicio de la presentación la foto de Isidro Favela, el abogado que llega y se supone funda el Grupo Atlacomulco en el Estado de México. Y bueno, hay un debate inicial que no quisiera dejar de lado sobre lo que representa hablar de grupos. Es un debate inacabado y es un debate interesante, por otra parte, sobre cómo entender el fenómeno de los grupos de poder, hablando un poco de lo que mencionabas en la introducción, sobre si son una élite y hay otros que dicen que son una red, ¿no? Y
Y bueno, la idea inicial, la más utilizada en términos académicos, es que la idea de grupo representa un espacio, digamos, simbólico, en el que la élite puede o competir o participar en el poder. Pero quienes rechazan la idea de grupo dicen que es una categoría que instrumentaliza mucho las relaciones, es decir, que todo es o ganancia o pérdida, todo es, digamos, una relación de absoluta subordinación y de total jerarquía entre sus miembros. De manera que si la relación este, no es clientelar o no es instrumental, no cabe, digamos, el análisis de otro tipo de interacciones. Por ejemplo, las relaciones familiares, las relaciones de amistad, las relaciones de compadrazgo y quizá las de mecenazgo o de padrinazgo. Eh, y también no queda claro, digamos, en esta explicación, eh, qué pasa, digamos, con los incentivos que supone premiar como corresponda dentro del grupo a quienes se portan muy bien. ¿Y qué pasa con los más pasivos o con los que de plano se tiene que castigar? Eh, de manera que siempre, digamos, hablar de grupo según esta perspectiva analítica representa un límite analítico y por lo tanto di- implica dificultades para armar un marco analítico y un conjunto de datos eh, que puedan, digamos, ser de utilidad. Y entonces, unos dicen, ni siquiera es un tema, digamos, de fraseo, es un tema de concepto. Y entonces sugieren que en lugar de grupo se hable de red. Y si hablamos de redes políticas, eh, sí caben otro tipo de interacciones, además de las de tipo instrumental, las de subordinación y las de tipo clientelar. Es decir, si hay lealtad, yo te recompenso y si eres desleal, yo te castigo. Y caben más elementos, además, para lo que podríamos llamar una investigación empírica sobre las conexiones, por ejemplo, de tipo familiar, las que implican algún tipo de amistad, o incluso, si me permiten el término, las complicidades, los acuerdos no explícitos entre personas, entre clanes familiares, entre grupos más reducidos, ¿no? O subgrupos, si lo queremos ver así. Y se supone que lo instrumental no, digamos, no se elimina en el análisis, en la búsqueda de las conexiones o interacciones que hay, y, y más bien el foco se pone en la lealtad, por ejemplo, en los valores y principios que se comparten, cualesquiera que sean ideológicos, o bueno, algunos dirán que en política no se pueden compartir principios, pero bueno, esa sería otra discusión. Eh, y otros hablan, por ejemplo, de relaciones cotidianas, eh, y esto no siempre implica algún tipo de incentivo, simplemente se dan por hechos, se dan por sentadas, que si hay amistad, pues hay algún tipo de posibilidad de acuerdo, ¿no? Por supuesto, hay un tipo de compromiso. Esta parte es, digamos, muy breve, simplemente para que, pues, ya cuando termine el documento y se revise, pues, por quienes correspondan, que esta discusión
siente un precedente de lo que va a significar la idea de grupo en su dificultad, digamos, de conceptualizar, pero también en su utilidad para reunir los datos eh, de las personas, de los subgrupos que conforman lo que nosotros conocemos o hemos conocido como el Grupo Atlacomulco. Y aquí hay que decir también que hay trabajos como el de Rogelio Hernández que dicen que no hay tal grupo, que los gobernadores que antecedieron al gobierno de Isidro Fabel en el Estado de México, y además lo demuestra con datos, eh, pudieron constituir un grupo, digamos, o un subgrupo distinto hasta, digamos, el último gobernador priista del Estado de México, que es Alfredo del Mazo Maza. Y lo demuestra, digamos, con elementos que implica la conformación del gabinete de la Cámara de Diputados local, de las candidaturas federales a diputados federales y a senadores, eh, este, que, digamos, la línea que representa la autoridad y eventualmente la continuidad de los supuestos integrantes del grupo, pues no es tal. Y en cambio hay otros investigadores que dicen que sí, porque se supone que hay una conexión, no necesariamente en esos cargos, sino en otros ámbitos, y sí hay una continuidad permanente de apellidos, de familias, que repiten en distintos puestos, como más adelante lo veremos, ¿no? Ahora, aquí hay un esquema que me pareció muy útil, eh, que presenta, por cierto, Rogelio Hernández en un artículo que publicó en Estudios Sociológicos, donde, digamos, hace énfasis en que es más útil trabajar con la idea de red que con la idea de grupo, porque abarca como la parte, vamos a llamarle, más formal, más normativa, que sería el rol de trabajo, donde hay, pues, digamos, reglas, normas, las que correspondan. Y luego está, digamos, la parte de la familia, donde las relaciones marcan otro tipo de pautas. O, la, o las relaciones de pertenencia política, que también implica una serie de interacciones muy puntuales sobre lo que representa, pues, compartir espacios, compartir aspiraciones, etcétera. Y luego está incluso lo que podríamos llamar el rol de la diversión, recreación, el rol de la vecindad, y cada uno de estos, digamos, tipos de interacción, pues genera un tipo de resultado a lo largo de los años cuando se habla de una red. Eh, y entonces, digamos, simplemente como apunte, podemos decir que el espacio de socialización donde surge la interacción es clave. Eh, Hemos visto, por ejemplo, en los trabajos de Roderick Eykamp, que son como los más conocidos en lo que representa, en lo que respecta, digamos, a trabajos empíricos sobre sociología de grupos políticos, que un espacio fundamental es el espacio donde estudian, y un segundo momento es el espacio donde inician su carrera política, es decir, el rol de trabajo. Sin embargo, eh, conforme se va escalando, conforme se va obteniendo más alcance en la influencia de lo que representa el posicionamiento político,
entra la parte de la vecindad o entra la parte del rol familiar. Insisto, el trabajo que estoy preparando, bueno, ya lo mostrará con más puntualidad, pero esta es un poco la idea de cómo entender el fenómeno del llamado, y aquí sí es una situación semántica, Grupo Atlacomulco. Y bueno, ¿cuál es el antecedente de este grupo? Eh, Después podríamos reflexionar desde el punto de vista pues analítico. ¿Por qué siempre hubo un grupo a partir, digamos, de los primeros años del siglo XX hasta los primeros años del siglo XXI en el Estado de México? Pero bueno, ese sería motivo de otra reflexión. Lo importante es que tener en cuenta que el antecedente eh, del grupo Atlacomulco es el grupo gomista o el grupo de los hermanos eh, Abundio Gómez y Filiberto Gómez, originarios de Guerrero. Ahí me faltó Guerrero en la presentación, pero que como buena parte de los grupos de poder que hay a lo largo del país, eh, digamos, son resultado de un acuerdo presidencial, eh, de una concesión desde el centro del país. Eh, Más allá de que después hayan sido capaces de construir con recursos propios una identidad grupal y sobre todo una identidad territorial. Y bueno, decir que el gomismo que inició su poderío en 1920 estuvo a cargo en casi todos los espacios de poder, el municipal, el legislativo y por supuesto el de la gobernatura, hasta 1942. Lo que dicen algunos autores es que el gomismo no era en términos políticos un grupo de políticos profesionales. Eran demasiado tradicionalistas, según esta perspectiva, de manera que las diferencias no siempre se dirimían bajo esquemas burocráticos, sino siempre, o casi siempre, por razones eh, de tipo emocional. Y esto, pues, termina afectando su capacidad de reproducirse y de trascender, digamos, a sus fundadores. Eh, Ahora, 22 años no es poco tiempo y tampoco, eh, hay que decirlo, fue menor su influencia o su legado político en el Estado de México. Y lograron, pues durante el periodo que tuvieron influencia, un importante, digamos, una importante aceptación de lo que sería la idea de una, digamos, de una ideología localista asociada a la defensa del territorio frente a las intervenciones del gobierno central. Mm, no estoy seguro, pero lo podemos discutir después, que se parezca a otros grupos políticos que todos hemos conocido eh, en diferentes entidades de la República, por ejemplo, el de los Rojo, del de los Rojo Lugo en Hidalgo, este, o incluso podríamos ahora incluir al famoso Grupo Universidad del mismo estado, ni tampoco, por ejemplo, al poderosísimo Grupo Jalisco que sale de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Eh, ni mucho menos digamos, al muy coyuntural poderío que generó Víctor Cervera Pacheco en Yucatán,
porque este grupo, digamos, logra capturar todas las instituciones políticas, administrativas del Estado de México y además logra reescribir a su gusto la institucionalidad electoral que les permite reproducirse. No había partidos políticos locales, es decir, era imposible, sí estaban contemplados en la legislación electoral, pero era imposible con digamos, con las condiciones que imponían generar uno. Eh, por otro lado, digamos, extrañamente, el grupo gomista tenía la autorización del gobierno central de tener el control de las candidaturas federales, además de las locales, por supuesto, como era el Senado o de las diputaciones federales. Y, digamos, este margen digamos, se complementaba o se complementó eh, con la conexión directa con el callismo y con el obregonismo, por ejemplo, este, Filiberto Gómez fue presidente de la convención que funda el PNR en marzo de 1929. Y Carlos Riva Palacio, uno de los primeros dirigentes del PNR, es, digamos, también fue gobernador del Estado de México. Es decir, era un cacicazgo asociado, consentido, promovido en buena medida desde el centro del país. Bueno, como sabemos, el callismo terminó liquidado políticamente y resistieron un sexenio y unos pocos años más después de que se fue el presidente Lázaro Cárdenas, los gomistas, antes de que fueran liquidados en un sentido administrativo por el presidente Manuel Ávila Camacho y por el abogado Isidro Fabela. Ahora, Isidro Fabela, como ustedes saben, llega al Estado de México en el 42 para concluir el periodo de gobierno de Alfredo Zárate Albarrán, bueno, quien había sido asesinado por Fernando Ortiz Rubio, por diferencias personales, no está muy claro, y se propone, por supuesto, un proyecto de modernización política, económica, de gran calado en el Estado de México. Y logra asentarse como grupo porque en muchos sentidos quienes van sucediendo a Isidro Fabela y a sus sucesores en la gobernatura, eh, recogen su legado y además de que recogen su legado, mantienen el mismo esquema, digamos, de gobierno, en lo jerárquico, en lo político, con el que Isidro Fabela se manejó. Algunos dicen, bueno, realmente el hombre más poderoso del grupo Atlacomulco fue Carlos Jan González. Tuvo más influencia en los siguientes gobernadores después de él y además tuvo más influencia eh, en el gobierno federal, primero como regente de la Ciudad de México en el gobierno de José López Portillo y luego como secretario de Agricultura en el gobierno de Salinas de Gortari. Y no solamente eso, gracias a sus posiciones políticas, logró posicionar a su familia y a muchos de sus amigos como empresarios prominentes bajo la frase de que un político pobre es un pobre político. Eh, y, y también hay la idea de que el grupo Atlacomulco, digamos, como idea o como espacio territorial, se termina con la llegada de Alfredo del Mazo
a la gubernatura. Estamos hablando de que del periodo en que Miguel de la Madrid se confronta con el grupo janquista por pleitos previos. Se supone que como miembro de la dirección de Pemex se da cuenta de que la familia Hank tenía de manera indebida negocios en el transporte de hidrocarburos a través de las pipas, y, y esta confrontación se supone liquida o liquidaría el grupo Atlacomulco. Sin embargo, diría yo, y esto pues espero que podamos platicarlo, debatirlo con otros colegas, eh, el Alfredo del Mazo González no rompe ni tampoco elimina, digamos, del espacio público los negocios ni las aspiraciones ni de los janquistas, eh, ni de sus más cercanos. Y bueno, incluso decir que un janquista, pues digamos, orgulloso incluso de su pertenencia, llega a la gubernatura en 1990, que es el caso de Ignacio Pichardo Pagasa. Eh, y no solamente eso, los, los siguientes gobernadores, después de Alfredo del Mazo, Billy Choefet, César Camacho, Arturo Montiel, Erubiel Ávila, le hacen un monumento a Hank en esta avenida que es la más importante de Toluca y Metepec y Lerma, que es el Paseo Toyocan. En fin, digamos, insisto, este es otro tema para el debate, pero bueno, es parte de nuestro deber presentar como los distintos enfoques que hay. Ahora, el punto clave es que las fuentes de poder, como en el caso del mismo, fue la presencia de cuadros, y me refiero, digamos, a los integrantes del grupo Atlacomulco, en todos los espacios de la jerarquía administrativa a nivel nacional. Eh, Quizá el único periodo en el que se interrumpe esto es en, en los gobiernos de Acción Nacional, pero además tienen, pues, digamos, el control de las candidaturas a nivel estatal, de casi todas las de nivel federal, y por supuesto el control de los nombramientos, que eran muchísimos, o que son muchísimos, de las oficinas del gobierno federal, ¿no? Sobre todo en lo que conocemos como las delegaciones de gobierno. Mm, Digo, no es poca cosa, porque podían, o pudieron distribuir de esa forma premios y castigos a lo largo de muchos años. Y como les decía al principio, sí podemos hablar, digamos, de cierta élite familiar, de cierta élite de amistades, que en muchos sentidos podríamos decir que es lo que identifica al grupo Atlacomulco. Los apellidos de este grupo se repiten y se repiten en diferentes posiciones, eh, desde la llegada de Isidro Fabela hasta el gobierno de Alfredo del Mazo. Ahora, ¿por qué podían tener tanto poder digamos, en un sentido administrativo, en un sentido, digamos, electoral? Y aquí es donde yo pongo el acento. Primero, los partidos de oposición más importantes, pues nominalmente, era Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional y los partidos de izquierda. Pero en el Estado de México, y ojo con esto, piensen que el Partido Comunista Mexicano se funda en 1919
empieza a tener, digamos, sus primeras apariciones públicas durante el periodo de Lázaro Cárdenas, pero la izquierda se hace presente de manera electoral hasta 1981. Estamos hablando de más de 60 años después de la fundación de la izquierda partidista en México. Y, y tienen, digamos, sus primeros legisladores de representación proporcional hasta la legislatura de 1981. Eh, y luego, digamos, ganan los primeros municipios hasta las elecciones de 1993. Es decir, eh, son, me parece que 80 años después, o más de 80 años después, de la aparición de la izquierda partidista en México. Logran, digamos, una importante presencia electoral competitiva, representativa, genuina, hasta el 96, cuando logran posicionarse en la zona oriente del Estado de México, donde destaca, por supuesto, Ciudad de Nezahualcóyotl, que es de donde sale, digamos, una base importantísima del perredismo de los años posteriores, Chalco y, bueno, Texcoco, ¿no? Que es, se supone que el grupo que, vamos a decir, podría sustituir ahora a lo que se conoce o lo que se conoció como el Grupo Atlacomulco. Y bueno, un poco en el sur del Estado de México, eh, y por ahí en algunos otros municipios del Valle de Toluca, pero de manera muy intermitente. ¿Qué pasa con Acción Nacional? Acción Nacional, como ustedes saben, se funda en el 39, pero se hace presente nominalmente hasta el año de 1945, pero sin tener oficinas, digamos, ni un comité, nada, solo quienes se asumían de manera individual como panistas. Eh, Inicia, digamos, su participación en las elecciones eh, legislativas hasta el 66 y hasta el 72, o sea, piensen que son más de 40 años, en los municipios pues minoritarios de Melchor Ocampo, que es un pequeño municipio cerca de la zona poniente del Estado de México, y el de Amecameca, ¿no? Que está más hacia, digamos, el suroriente del Estado de México. Y por primera vez participa Acción Nacional en la elección para gobernador hasta 1975. Y una cosa, digamos, un dato curioso, ¿no? Entre 1965 y 1982, el Partido Acción Nacional no tenía oficinas en el Estado de México, estaban en la Ciudad de México. Eh, este, y en muchos sentidos fueron consideradas una delegación, porque así se manejaba el PAN a nivel nacional. No, no, es decir, no se les permitía a los estados tener comité directivo estatal de manera automática, sino que tenían que cumplir ciertos requisitos de representatividad. Y el PAN fue una delegación eh, de la dirigencia nacional hasta entrada la década de los 80. Es decir, la oposición, si es que hubo alguna oposición importante, tanto en el periodo gomista como en el periodo de, digamos, de mayor auge del grupo Atlacomulco, era interna. Ahora, hay otra discusión, ¿no? Por qué había tanta debilidad opositora? ¿Y esto qué significaba? Bueno, la debilidad opositora tenía que ver, pues, también con la falta de liderazgos, con que no había democracia en México y en ninguna parte de México, que las elecciones estaban, pues, arregladas
o no había, digamos, quien pudiese competir frente a los recursos gubernamentales y partidistas que había en esa época. Eh, y esto, digamos, impedía, por otro lado, que los priistas se fueran a ningún lado si estaban inconformes. Lo que dice Albert Hirschman, es decir, no podían inconformarse abiertamente y tampoco podían irse. Su único margen era esperar, es decir, aceptar el castigo si eran pues regañados, si eran censurados, y buscar una nueva oportunidad en otro periodo de gobierno o en otras circunstancias más favorables. Incluso después después de que el PAN se consolida en términos electorales, que es a mitad de los años 90 del siglo pasado, igual que el PRD, había, digamos, una dinámica de competencia interna en estos partidos de mucha fragmentación y de mucha confrontación. Nunca el perredismo pudo, digamos, consolidarse como una fuerza cohesionada. Era muy fácil para los panistas y para los perredistas confrontarse incluso en posturas. Y ya saben, era lo típico de los, digamos, blandos y la de los duros. Los blandos les gustaban los pactos con el gobierno, los que fueran, y los duros de plano no aceptaban o aceptaban de manera, digamos, muy limitada las negociaciones con el gobierno. Y cada uno tenía intereses distintos que cuidar, intereses económicos, intereses corporativos, intereses ideológicos, y esto pues dificultaba también que algún priista con muchos recursos o capital político propio quisiera irse a la oposición. Es decir, la oposición no podía ofrecerle nada a los priistas, ni siquiera a los que les iba mal. Obviamente hasta esa época, estamos hablando de todavía de los primeros años de los 90. Y luego había digamos, otro elemento. Las elecciones legislativas, las municipales y las de gobernador eran en fechas distintas. Esto, digamos, limitaba la capacidad de competencia de los partidos nacionales, porque la elección más importante para los partidos de oposición, sobre todo a partir de los años 80, era la federal. Las elecciones locales que no coincidían, no tenían los partidos políticos nacionales cómo apoyar, digamos, a sus sedes estatales, ni con dinero, ni con capital humano, digamos, y mucho menos con otro tipo de recursos. Es decir, había una cosa que los electorólogos llaman la localización de la elección. Y esto pues le permitía al gobierno del estado tener todos los recursos para apoyar a sus candidatos, para apoyar su propaganda, su movilización y por supuesto ganar una elección en un municipio importante, ganar un distrito de mayoría prácticamente era imposible tanto para el ya, digamos, consolidado PRD o el consolidado Partido Acción Nacional. Y luego viene la debacle y, por supuesto, la decadencia política cuando inicia el proceso de democratización. Digamos que aguantaron bastante después de el surgimiento del IFE en 1989, después del primer gobierno de oposición a nivel nacional, que fue en el año 2000, y digamos, la continuidad de Acción Nacional en la presidencia hasta el 2012. Incluso no alguien, o sea, todo el mundo podemos ver
que incluso les empezó a ir mejor entre el año 2000 y el año 2012. Uno de los suyos llegó a la presidencia de México, que es Enrique Peña Nieto, y digamos, tienen un segundo aire después de lo que había sido su presencia constante y continuada en los gabinetes presidenciales y en otros espacios del poder público. Pero además, obviamente, del crecimiento eh, bastante significativo de una población más, digamos, urbanizada, y por lo tanto más inconforme, como ocurre en todas las urbes, con, con las autoridades políticas, que fue el crecimiento del Valle de México, que de pronto se convierte, digamos, en el principal recurso electoral de todos los partidos, pero al mismo tiempo en el más difícil de manejar. Y esto, por supuesto, termina impactando otros procesos. Y aquí el punto clave es que, además del surgimiento del Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, la, la forma de conseguir candidaturas se transforma cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decide, a través de distintas jurisprudencias, salvaguardar los derechos políticos de la militancia partidista cuando, en pos de una candidatura, eh, digamos, es víctima de las irregularidades de de las burocracias partidistas. Es decir, que no es que el tribunal les diga a los dirigentes cómo seleccionar candidatos, pero sí les dice, si tú me dices que hay tales reglas, yo voy a revisar que las reglas que tú me dijiste que hay se respeten. Y esto debilita toda posibilidad de que los partidos, incluido el PRI, cambien las reglas de selección de candidaturas. Y esto también hace que las imposiciones, vamos a llamarle caciquiles, desde los espacios municipales, eh, pues sean impugnadas, sean litigadas por algunos militantes e inicia un transfugismo pues nunca visto antes en el ámbito municipal. Porque también hay otra postura, ¿no? Que dice, y además tienen razón, que una de las razones por las que el grupo Atlacomulco se mantuvo en el poder es porque los precandidatos a gobernador, cuando perdieron, y estamos hablando de cuando ya podían irse del PRI, se aguantaron y hubo, digamos, disciplina al interior. Este, Sin embargo, en el ámbito municipal fue otra cosa. El transfugismo inició eh, más o menos en los años 90 y recordar, por ejemplo, que el candidato a la gubernatura del PAN en 1999, Rubén Mendoza Ayala, pues antes era priista y después se pasó al PAN, digo, le fue bien, es decir, el PAN era como lo más atractivo de ese momento, pero después llegaron también otros priistas al PRD en el ámbito municipal y después, bueno, más adelante les diré, por supuesto, a Morena. Pero aquí el punto clave es que la disciplina partidista solo funcionó para la parte, digamos, eh, cupular, pero no para los territorios. Y al mismo tiempo esa disciplina partidista en la parte cupular, que es donde se tomaban las principales decisiones para el conjunto de la entidad, inutilizó
muchos liderazgos, no se podían mover, no podían apoyar a nadie si no tenían línea. Eh, y, y si lo hacían, obviamente había un castigo, una penalización, de manera que dejaron el campo libre para que la oposición construyera sus propios liderazgos y que incluso pudiese eventualmente eh, pues jalar a otros integrantes del PRI. Y el transfugismo también se dio en el ámbito legislativo. Y luego pasó otro fenómeno importante, el foxismo, como ustedes saben, eh, este, implicó pues un voto de arrastre importante en buena parte del país y en el caso del Estado de México no fue la excepción. El PAN prácticamente multiplicó sus votos en las principales zonas urbanas donde tenía influencia y digamos, un momento clave es cuando pierde por primera vez la elección de la capital, que es donde muchas de las familias pues tradicionales tenían oportunidad, eh, este, sus hijos, los papás, de obtener un espacio de poder. Y además, en la 54 legislatura estamos hablando del segundo periodo del gobierno del gobernador Arturo Montiel, pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, ya en ese momento había avisos de que lo que había sido los pilares del poder este, eh, del PRI y del grupo pues que lo tenía capturado, estaban prácticamente pues debilitados y se habían resquebrajado casi por completo. Eh, digo, está la anécdota, ¿no? De que cuando pierde la mayoría el gobernador Montiel a través del secretario de gobierno, que era Isidro Pastor, compra a 11 legisladores panistas que después fueron expulsados inmediatamente por el comité estatal, que fue avalado por el comité nacional, y digamos, se vuelven independientes, pero de cualquier manera, ya, digamos, había que hacer otras cosas para mantener el poder. Es decir, ya no era un tema ni de disciplina, ni, ni solo, digamos, de darle, digamos, de tener paciencia para que el ciclo se mantuviera. Ahora, hay otros elementos, ¿no? Eh, el, las elecciones en el Estado de México se vuelven nacionales, es decir, se nacionalizan en el ámbito legislativo y en el ámbito municipal, de manera que el voto de arrastre, en el caso, por ejemplo, eh, de Vicente Fox, en el caso de López Obrador en el 2006, pues sí tienen un impacto y sí fortalecen, digamos, las estructuras territoriales de la oposición a lo largo de toda la entidad. Digo, inicialmente, por supuesto, faltaba mucho tiempo a partir, vamos a decir, de 2006 para que la oposición tuviera un papel relevante tanto en el ámbito municipal como a nivel del Estado. Ahora, decir que antes del triunfo digamos, de Morena en 2018, eh, Morena surge como un partido altamente centralizado. Más allá de que hay liderazgos regionales apoyando o manteniendo, digamos, el esquema centralista, lo cierto es que desde el principio las candidaturas, la dirigencia se decide en un círculo muy pequeño y algunos dirán que en una sola persona. Nos hace falta más investigación al respecto. Pero a diferencia de la izquierda, vamos a llamarle perredista, tradicional, y del panismo tradicional,
Morena surge como un partido centralizado, donde los grupos que sí existen necesitan, digamos, plegarse a la autoridad del Comité Nacional, pero sobre todo de su dirigente nacional, que era, por supuesto, el hoy presidente López Obrador. Eh, y no es posible, por ejemplo, como ocurre en el caso del PAN, que hay una lucha entre los que se denominan padroneros cuando se elige dirigencia nacional, eh, porque quien hace la insaculación en Morena para elegir candidatos, quien hace las encuestas para elegir dirigentes, estatales o nacional, es la propia estructura cupular del morenismo, ¿no? Entonces no hay ningún riesgo, como ocurría en el PRD, de que grupos externos al partido o de que grupos minoritarios dentro del partido o que grupos disidentes dentro del partido puedan descarrilar las intenciones de la dirigencia morenista. Eh, y otra cosa, Morena, a diferencia del PRI, y me refiero al PRI del Estado de México y del PAN del Estado de México, abre las candidaturas para personajes que vienen de todas las fuerzas políticas, eh, que es motivo de crítica, que es motivo de recriminación, pero que termina, digamos, siendo muy efectivo. Ahorita hay que recordar que uno de los exgobernadores eh, va a ser candidato a senador por el Partido Verde, que es el caso de Rubiel Ávila, y esto no habría sido posible, digamos, en el caso del PRI recibir a un perredista como candidato a senador. Es imposible, no hay manera, incluso en un contexto de poca probabilidad, digamos, de una votación copiosa, y no sería posible en el PAN, es decir, no podría haber un candidato como parte de la alianza panista que no fuera de las filas panistas, o bien de una alianza PRI-PAN. Y se puede decir, es pragmatismo, se puede decir es apertura, es diversidad o es oportunismo. O sea, que cada quien califique digamos, esta forma de hacer política del morenismo como mejor le parezca. Y en ese sentido, Morena logra recoger liderazgos de todos los espacios territoriales del Estado de México, eh, a diferencia del PRI, que se cierra, incluso en las alianzas que hace, porque además ha sido después de los años 90 el partido más aliancista a nivel legislativo y a nivel municipal. Se cierra, digamos, a que llegue, digamos, políticos, digamos, importantes, con un nombre, con un apellido ampliamente reconocido, este, pues a sus filas. Y lo mismo el PAN. Quizá la excepción sea el senador Ulises Ramírez, y quizá la otra excepción sea Rubén Mendoza Ayala, que no le fue nada mal, por cierto. ¿Y qué pasa después con el caso del PRD? Cuando López Obrador sale del PRD, digamos, además de que se fractura a nivel nacional, en el Estado de México también inicia una desbandada dentro de los grupos, porque, digamos, si había habido cierta cohesión dentro del PRD en los municipios más importantes donde tenía presencia, era porque más o menos garantizaba diputaciones locales, diputaciones federales y, por supuesto, regidurías. Y en el mejor de los casos, un senador, senadores en la lista nacional, y con
con alguna suerte, senador de primera minoría. Pero si esto se convierte en algo incierto, los grupos perredistas apostaron por el nuevo activo electoral que representaba o que representó en su momento el morenismo y su principal dirigente, que era el presidente López Obrador. Es así como el famoso grupo eh, este, de Alternativa Democrática Nacional, encabezado por Héctor Bautista, en Ciudad Nezahualcóyotl, termina fracturado, entre otras cosas, porque ya no podía garantizarle al conjunto de personas, al conjunto de caudillos electorales que le acompañaban, un espacio seguro, ni en el municipio, ni en la legislatura local, ni en la legislatura federal, y conste que Ciudad Neza me parece que tiene tres distritos locales o cuatro, y al menos dos federales. Entonces, esto fragmenta al PRD, eh, y en el caso del PAN, eh, los liderazgos se concentran fundamentalmente en la zona poniente. Y por supuesto un poco en el Valle de Toluca, pero se desinteresan del sur, se desinteresan de la zona norte, pero además impiden que otros políticos puedan asumirse como panistas. Es decir, que hasta la fecha es el esquema con el que se maneja el PAN, no permite una apertura de externos en donde no son capaces de controlar el flujo, ya sea el ingreso o la salida. Ahora, ¿qué pasa en la campaña de Delfina Gómez y de Alejandra del Moral y lo que implicaría la caída del Grupo Atlacomulco? Bueno, para empezar, en su segunda campaña, decir que fue candidata en 2017, la maestra Delfina Gómez, el principal promotor de la campaña fue el presidente de la República, el ya presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los principales aspirantes a la candidatura después de la maestra Delfina era Horacio Duarte e Higinio Martínez. Terminaron plegándose a la candidatura de Delfina Gómez sin ningún tipo digamos, de reclamo importante, y asumieron que el centro, que digamos que la coordinación de la campaña estuviese o recayera en los grupos que provenían de la Ciudad de México, en forma compartida con ese momento con Horacio Duarte. Y los partidos adheridos a la campaña, que fue el caso del PT y el Verde Ecologista, solamente se sumaron a los recorridos y solamente suscribieron la agenda de la campaña. Además, siguieron reclutando priistas y experredistas a lo largo de la entidad, menos panistas porque pues no había, digamos, tantos como quisieran, pero también hubo muchos panistas. Ahí está el caso de Toluca, ahí está el caso de Naucalpan con la familia Durán Rebeles, digo, después no duraron mucho, pero bueno, es decir, fue el partido que más abrió sus puertas a otros grupos partidistas. Y en cambio, la campaña de Alejandra del Moral, el gobernador Alfredo del Mazo no pudo intervenir abiertamente, seguro que participó, pero bueno, fue bastante más discreta la participación. Y una de las principales razones es porque lo estaban vigilando desde el centro, como sea que lo fueran a vigilar. eh, y el otro elemento es que tenía o tuvo todo su sexenio una mayoría legislativa de oposición. Y luego otro elemento que afecta la capacidad de promoción de Alejandra del Moral es que inicia su campaña pues un poco tarde porque
no hubo un consenso inmediato entre los grupos del PRI del Estado de México y los grupos del PRI nacional. El PRI nacional quería promover como candidata a Ana Lilia Herrera Ansaldo y Alfredo del Mazo lo tenía muy claro, parece ser, cuando había que definirlo, que era el caso de Alejandra del Moral. Empezó obviamente muchísimo más tarde por estos diferendos y no solamente eso, cuando se inician las pláticas con el PAN y el PRD, se suman 3 meses después de que, digamos, el PRI la nombra su precandidata. Eh, o bueno, no su precandidata, porque todavía no había precampaña, pero bueno, y además de eso, la organización de la campaña se divide en zona norte, para el caso del PRI, el sur, el PAN en el poniente y el PRD en el oriente. Incluso en los espectaculares se podía ver como ese arreglo, eran muy priistas los anuncios en estos espacios, muy panistas en la zona poniente y muy perredistas en la zona oriente. Y bueno, nosotros podemos ver en este mapa que fue elaborado por un colega del Colegio de México, el profesor Willy Van Leiter, que el morenismo, a diferencia de otros grupos después de la elección de 2023, logra posicionarse en prácticamente toda la geografía electoral del Estado de México. Zona norte, zona sur, digamos, mantiene su presencia. Entre más fuerte sea el color, es donde más presencia hay. Y el PT sí le ayuda o sí logra ayudarle en algunos bastiones donde el morenismo, digamos, no tiene tanta presencia. Eh, y por otro lado, los bastiones de lo que habría sido Movimiento Ciudadano no le representan un problema, porque son, digamos, de escasa población o de mínima población, comparados con los espacios donde sí logra posicionarse, ¿no? Que es la zona oriente, la zona sur, como se puede ver en el mapa, y además incursiona de manera importante en la zona norte, donde se ve que tiene, digamos, dificultades, como se puede ver en el mapa del medio, es en lo que vamos a llamar temporalmente la zona del Valle de Toluca. Y hasta aquí dejaría la exposición. Quisiera pues, escuchar sus preguntas. Este es un trabajo que está en construcción. En pocas semanas tendré un primer borrador de lo que sería la primera versión y en algunas semanas más tendría la versión definitiva para presentarse para dictamen. Agradezco muchísimo su atención y quedo atento a sus preguntas, comentarios, reproches o lo que corresponda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aldo Muñoz. Veo que ya empezaron a levantar la mano. Si me permiten, antes de darles el uso de la voz, por ejemplo, Luis Fernando Delgado Trejo, pero leer comentarios que están en el Facebook para que me tengan un poco de paciencia. Digo, es un tema muy interesante y hay varios comentarios. Bueno, Lorena Rojas de Saludos de la Ciudad de México, el doctor Tomás Rea Becerra, también saludos y buenas tardes. Nuestro colega y amigo, el doctor Javier Rosiles, excelente los planteamientos, estimado Aldo, Aldo, siempre importante el peso del Estado de México. Y Luis Diego Velasco te plantea dos preguntas. Salvador Sánchez Colín fue impulsado por Isidro Fabela y Alfredo del Mazo, es una pregunta. ¿Quién hizo ser gobernador a Alfredo del Mazo González? Esa es una. Esas son un par de preguntas que te hacen. Y entonces déjenme permitir darle el uso de la voz bueno, a Sergio Muñoz y a Luis Fernando Delgado. Luis Fernando, te voy a promover a panelista y Sergio también para que le planteen, se presentan y le plantean sus preguntas al doctor Muñoz. Adelante, ya estás, Luis Fernando.
Un momentito, está un poquito tardando. Mm, mm. Luis Fernando, no te hemos visto aquí ya como promoviéndote a ver. No sé si quieres mientras, estimado Aldo, contestar las preguntas puntuales que te hicieron antes. Sí, Voy cómo a no. tratar. Mira, eh, un poco, lo decía al principio, pero tratar de ser más puntual. Todos los candidatos y todos los gobernadores fueron propuestos por el presidente de la República en turno. En el caso de Salvador Sánchez Colín, él fue impulsado por el presidente Miguel Alemán, que además bueno, era como su asesor en asuntos agrarios. Y el caso de Alfredo del Mazo fue impulsado por el presidente Miguel de la Madrid, eh, y por supuesto, por su padrino político que era Fidel Velázquez. En general, esa era como la dinámica. Se supone que los presidentes trataban de contrapesar el mucho poder que tenía el Estado de México en el ámbito nacional, en el ámbito, digamos, de la actividad partidista que era el PRI, poniendo a alguien de su confianza y digamos, y la idea era limitar su capacidad de captura del partido y eventualmente del poder nacional. Eh, este, Vamos a decir de manera muy, pues, arriesgada, que el presidente Adolfo López Mateos y el presidente Enrique Peña Nieto fueron los presidentes más, atlacomulquistas que hubo, pero en general los gobiernos nacionales querían tener cerca a los políticos del Estado de México, no para premiarlos, dicen algunos, sino para poder eh, eh, tenerlos controlados. Luis Fernando, ¿Sí me pueden escuchar bien? sí, Mis preguntas van desde esta parte, desde mi perspectiva. En este asunto del Grupo Atlacomulco, mis dudas son, ¿en qué medida afectó el declive del PRI y la alternancia política respecto a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 del Grupo Atlacomulco en el Estado de México? En este caso, ¿cuál es la percepción actual de la población sobre el impacto y la influencia del Grupo Atlacomulco en la política y la sociedad mexicana? Y por último, pero no menos importante, una pregunta algo un poco racional sería, ¿existe algún grupo Texcoco con los actuales morenistas que predominan el estado, que son Higinio Martínez Miranda, Horacio Duarte, Delfina Gómez, pero que tengan la misma esencia, el mismo coraje, el mismo poder como lo tuvo o todavía lo sigue teniendo, pero en menor medida, dicho grupo Atlacomulco? Esas son mis dudas. Gracias por las preguntas. Bueno, fue clave la llegada del presidente López Obrador al gobierno nacional para que se liquidara al grupo Atlacomulco. Él trabajó muchísimo, me parece que personalmente, para acabar con su hegemonía, para debilitarlos. Eh, Desde antes de que llegara a la presidencia en el 17, él se encargó de acompañar a Delfina Gómez a sus recorridos y la saca de lo que podríamos llamar el Grupo Texcoco, del famoso GAP, Grupo de Acción Política Perredista y ahora morenista, y la hace, digamos, de su equipo. Eh, lo segundo, la percepción sobre lo que es ahora, digamos, el triunfo de Morena, de la maestra Delfina Gómez en la gobernatura,
y de lo que era del grupo Atlacomulco es que eh, pueden mejorar las cosas, eh, de que digamos, hay un humor, vamos a llamarle más o menos promedio, de que las cosas pueden cambiar, de que la forma de ser de la gobernadora, que es muy sencilla, que es muy, digamos, próxima a las personas, eh, da esperanza de que las cosas pueden mejorar. Sin embargo, como hay mucha violencia en la zona sur y que se está extendiendo al Valle de Toluca, quedan muchas dudas sobre sus posibilidades de cambio. Y con respecto a la idea de un grupo Texcoco, yo quisiera comentar algo que es muy importante, lo decía un poco al principio, pero hay dudas, muchas dudas, de que pueda consolidarse un grupo Texcoco, por varias razones, pero voy a mencionar dos. La primera es porque no hay tantos cuadros en Texcoco como para que se hagan cargo de todos los espacios clave de la administración pública estatal. Es un estado muy complejo, con muchas exigencias administrativas, con muchos espacios que requieren especialización técnica, y en Texcoco no hay cuadros suficientes. Ese es por un lado. Por otro lado, cada gobernador de donde haya venido, pensemos por ejemplo en Del Mazo, este, pues puso en su gabinete y en su equipo más cercano en el ámbito legislativo a los colaboradores con los que estuvo como presidente municipal de Huixquilucan. El presidente, digo, perdón, el ex gobernador Erubiel Ávila Villegas llenó de catepenses igual la administración, pero no le alcanzaron los cuadros. Y estamos hablando de que Catepec es uno de los municipios más grandes y más poblados del país y con una administración municipal muy compleja y muy extendida. Lo mismo hace ahora la gobernadora Delfina Gómez, puso en espacios importantes a colaboradores con los que trabajó en Texcoco, pero es tanto lo que hay que llenar y es tanta la exigencia que, por ejemplo, si pone al jefe de la policía que había en Texcoco, en el Estado de México, podría generar un problema de seguridad muy grave. Eh, y así en cada espacio donde la administración implica desafíos técnicos, políticos, muy fuertes. No sé si respondí a tus preguntas. Sí, efectivamente, y ya que mencionó acerca de Catepec, ahorita pues se está viviendo un momento un poco crítico. Bueno, respecto a lo que comenté, yo soy de Catepec y yo conozco las políticas que anteriormente maneja el PRI y que ahorita están manejando Morena con el actual alcalde Luis Fernando Vilchis, pero en ese entonces estaban Pablo Bedoya, José Luis Gutiérrez Cureño, Erubiel, Indalecio Ríos Velázquez. Y ahorita también la situación en ese partido, ya para concluir, en Morena, unos quieren a una candidata, pero otros quieren a otro, y las divisiones están muy, muy, muy tensas para con ese partido, al menos en el municipio. De acuerdo, de acuerdo. Estimado Sergio, adelante, te escuchamos. Sergio, este, Sergio, ¿nos escuchas? No sé si tengo problema técnico. Mientras, déjame leer un par de preguntas que acaban de hacer en el Face, estimado Aldo. De Adelante. nuevo, Luis Diego Velasco dice, pero si la pretensión de AMLO era liquidar a ese grupo, ¿por qué lo abrazó en su último informe? ¿Se percibe un pacto de impunidad? Es una pregunta que te plantean. Y nuestro amigo Germán Morales, perdón, bueno, se disculpa porque no estuvo desde el inicio de la sesión y quizá ya lo mencionaste, pero quiere preguntarte,
¿Qué técnicas de investigación utilizaste para realizar la investigación y allegarte de la información? Bueno, liquidar al grupo significa que como clan, vamos a llamarle, como colectivo de intereses, pierda influencia en nombramientos, pierda influencia en la capacidad de otorgar contratos, concesiones, y por lo tanto se quede sin capital económico, sin capital político, para ser competitivo en las elecciones que vienen, la que son las concurrentes en lo local y en lo nacional. eh, y, y yo creo que se está logrando porque buena parte de los liderazgos están dispersos, están incluso confrontados. La ex candidata a la gobernatura, Alejandra del Moral, renunció a estar en la lista nacional para en la lista de senadores, para la lista nacional de plurinominales, porque se consideró, digamos, afectada en sus intereses, en sus derechos políticos. Cuando la ponen, me parece que en el séptimo, octavo lugar de la lista, porque asumen que el PRI podría conseguir cuando mucho 5 senadores. Eh, y yo coincido contigo, hay, digamos, una apuesta por el pacto de impunidad a cambio de que se vayan, que es un poco lo que ha ocurrido también a nivel nacional. Es decir, es mejor administrar el futuro, pienso yo, para ellos, en su lógica, que administrar el futuro y al mismo tiempo hacer el ajuste de cuentas. Digamos, preparar todos sus recursos para ganar la elección resulta quizá más esperanzador para ellos que abrir expedientes del pasado. Y en el mejor de los casos, si los abren, será para que ese futuro o esa posibilidad de liquidar al grupo pues quede resuelta. Espero haberte respondido a tu pregunta. Muy bien. Y de la pregunta de Germán Morales, que más bien es de tipo metodológica, de las técnicas para Ah, hacerte sí, 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 llegar. perdón, Germán, perdón, perdón. Bueno, este tipo de investigación lo tenemos que poner como un estudio de caso y tenemos como fuentes los informes de gobierno, los archivos históricos del gobierno del Estado, eh, los, eh, los medios impresos y electrónicos que dan cuenta del tipo de arreglos, del tipo de sucesos que hay en el ámbito político. Y también hemos hecho algunas entrevistas directamente con los involucrados, dirigentes partidistas, eh, y con algunos académicos especializados en el tema. Perfecto. Estimado Sergio, ¿ya puedes plantear tu pregunta o, si puedes conectarte? Bueno, me parece que no. Bueno, de los comentarios que te hace, bueno, es excelente exposición. No sé si alguien más de los que asisten tuvieran una pregunta con respecto a la exposición o una inquietud en este avance que nos presenta el doctor Aldo Muñoz esperando ver pronto publicado el trabajo y pues obviamente consultarlo, pero puede ser ahorita el momento a partir de una inquietud de tipo conceptual, metodológica o sobre todo teniendo en cuenta el conocimiento de algo que quieran saber en lo particular de un grupo muy importante a lo largo de la historia política de todo del siglo pasado, ¿no? Y entonces habrá que seguir viendo si realmente desapareció en el grupo, como ocurre en otros casos en los que hay alternancias partidistas, pero las élites siguen siendo las mismas. No sé si ese sea el caso aquí, ¿no? O en qué medida o en qué grado, ¿no? Pues Bueno, esa es otra de las tesis que dicen que las formas
pueden cambiar un poco, pero no las élites. Y se trata, digamos, en el ámbito de lo que es la estructura jerárquica del gobierno del Estado, que es una élite diferente, pero en lo que es el ámbito, primero, partidista, no cambiaron mucho, salvo que digamos, se achique más el PRI en diferentes espacios territoriales, pero en el ámbito administrativo lo que se está viendo es que se mantuvieron a los mismos cuadros del gobierno anterior, dicen incluso que eso es serio, que eso hace que el gobierno sea profesional porque no podría haber un colapso en el funcionamiento de la administración pública estatal, que como les digo es amplia y muy compleja, pero también otros dicen que eso da pauta para que digamos, el poder de la vieja élite se restituya desde ese espacio o que se mantenga. Esto no, digamos, en ambas posiciones no queda claro porque lo que se ha visto es que los niveles intermedios de decisión en el gobierno estatal, cuando intentan incursionar en política, buscan la opción más atractiva. Es decir, lo que podría ocurrir es que esas élites, como ya se habría advertido en otros trabajos y en otros conversatorios, podría transmutarse de priista, panista a morenista, simplemente para, como bien lo mencionas, Alberto, pues para mantener sus rentas y sus aspiraciones políticas o de grupo o individuales. Perfecto. Este, Sergio Muñoz, disculpa porque precisamente tiene problemas técnicos para plantear. No sé si en el breve tiempo que ya nos queda, si pudieras plantearla por escrito, le doy uso de la voz y si no, eh, pues, no sé, algo que quisieras comentar, estimado Aldo, que quede en el tintero, ahora que nos expusiste esos avances, qué es lo que tendrías que a tu consideración, esperando después las observaciones de los colegas que te vayan a dictaminar, qué es lo que te falta para redondearlo, robustecer este trabajo, o qué nos puedes decir que precisamente aquí te falta por fortalecer, ¿no? Bueno, hay una parte que no se ha trabajado mucho y que pretendo, pues, ser innovador, que es el tema digamos, cuánto los líderes territoriales más importantes fueron cediendo terreno. Me refiero a líderes territoriales del PRI en el sur, en el norte, frente a lo que sería el avance del morenismo. ¿En qué medida el morenismo logra capturarlos y si no capturarlos, marginarlos de lo que sería el avance territorial? Fue trabajo de la marca partidista como propaganda, como promoción del voto. Fue trabajo de los activistas, que además aquí hay un poco de zona oscura, de zona gris, porque resulta que Morena no tiene una estructura territorial eh, consolidada en el Estado de México. Vas a las oficinas del PRI que están en esta avenida enorme que se llama Alfredo del Mazo, me parece, o Isidro Favela, no recuerdo, y se ve muy claramente el edificio con muchos pisos, muy enorme. Hay un edificio también muy grande del PRD que está, me parece que en Paseo Toyocan, un edificio del PAN, distintos edificios del PAN, pero tú no ves un gran edificio de Morena, ni a nivel municipal tampoco. Y entonces nos preguntamos de dónde salieron los activistas de la campaña de la maestra Delfina Gómez, tanto para el 17 como para el 23. Eh, Dijo algo en alguna ocasión Horacio Duarte después de que se conoce el triunfo de la maestra Delfina Gómez, y dijo que eran activistas que habían llegado a diferentes lugares, no sé si del Estado de México o del país, y que trabajaban en tierra, pero que tenían prohibido, digamos,
subir en redes fotos, subir en redes ubicación, y que más bien tenían otros, digamos, otros objetivos en lo que respecta al proceso electoral. Esa es la zona más desconocida desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista académico, de lo que fue el trabajo de campaña de Morena en la elección del 23 y del 17. Ahí es donde yo tengo que poner énfasis, buscar a las personas correctas para que me permitan tener un acercamiento con estos activistas y que nos expliquen a los académicos, a los posibles lectores del trabajo, qué tipo de trabajo electoral, qué tipo de trabajo de tierra hicieron para posicionar la marca y para posicionar a la candidata. Perfecto. Te voy a leer un comentario que acaba de llegar de Héctor Castellanos Villalpando. Dice, el análisis histórico podría extrapolarse a otros movimientos, élites políticas y económicas similares en otros estados. El marco metodológico y su abordaje es un buen ejercicio en este contexto de la coyuntura 2024 como una plataforma ex ante. ¿Algún comentario que quieras hacer al respecto de esta? Yo creo que tiene razón el comentario, porque fíjate que Alberto Arellano, que a los politólogos no les gusta, no nos gusta mucho el archivo, porque es arqueología, es trabajar con papeles, a veces Perfecto. horas y horas, para encontrar un dato. No tenemos la vocación, como los historiadores, como los antropólogos, este, digamos, de meternos al trabajo de archivo histórico, y es clave. Ujú. Eh, el problema es que hay que invertirle mucho tiempo, y a nosotros nos gusta encontrar en una página web, en un documento rápido, la clave de la explicación, el dato, en fin. Y tampoco nos gusta mucho hacer trabajo antropológico, etnográfico, etcétera. Somos un poco perezosos en ese sentido los politólogos, y yo creo que sí vale la pena entrar al archivo. De hecho, bueno, no lo puse en la semblanza que te mandé, pero hay un libro que se llama Historia de los partidos políticos en el Estado de México, que tiene como soporte fundamental el trabajo en archivo. Yo espero poder contar con tiempo y recursos para seguir con esta, digamos, dinámica del trabajo en archivo, ¿no? Porque sí es clave para entender este tipo de fenómenos. Sí, es definitivamente coincido con tu apreciación final. Pues no sé, estimado Aldo, algo que quieras que haya quedado en el tintero, que quieras reforzar, que quieras redondear. Ya estuve checando por redes y por aquí ya creo que se agotó. Y sí, yo a lo particular sí estoy esperando el trabajo para darle una lectura, porque sí, la temática de grupos y élites a mí, con estas miradas socioantropológicas a mí sí me encantan, ¿eh? Que, la Cuenta con verdad. el documento, pues, serás uno de los primeros, el documento borrador al que se lo haga llegar. Y pues no me resta más que agradecerte a ti, a las personas que se tomaron el tiempo de mirarnos, de escucharnos, y pues toda la paciencia que tuvieron para esta exposición. A ti y al equipo que te apoya en los controles técnicos, también les agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar en este seminario. Sé que pues mis compañeros que me anteceden en estas exposiciones son de primer nivel, así que espero no desmerecer, Al contrario, y quedo agradecido por este momento y esta oportunidad. lo reafirmas y vamos muy bien, digo, por eso también tiene que ver con las diferentes perspectivas en el estudio de la política, lo político y todo lo que implica ello, por eso no solamente es una disciplina y son miradas diferentes y en ese sentido, estimado Aldo, agradecerte en nombre del Colegio de Jalisco del Seminario Kratos, que es un seminario de estudios multidisciplinarios de estudios políticos, tu participación y agradecerles también a quienes nos acompañan de manera constante y asidua en las sesiones que tenemos programadas al inicio del año y se plantean eh, pues su participación y que también quienes nos acompañan del otro lado, bueno, en la transmisión en redes, que es más general, es un público al final, quienes estamos aquí y después se sube a las redes, es muy
estimulante ver cómo el material se consulta, se visualiza, se baja y esa es también la intención de que quede pues obviamente las participaciones de acceso libre y que puedan ayudar a más de alguno, ¿no? Y también agradecer a Julio Almaraz en el apoyo y soporte técnico y agradecerles a todos ustedes su participación y reiterarte y decirte que la verdad nos dejas con un buen sabor de boca y esperando ver el trabajo ya publicado en ese aspecto, ¿no? Buenas noches y que descansen y nos vemos en la próxima sesión Con del todo gusto, seminario. buenas noches a todos y a todas. Buenas noches.